Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Mis queridos hermanos y hermanas, presentes esta mañana en Catedral y quienes se unen virtualmente por medio del canal 92 de Catedral y por la radio diocesana, La Voz de la Buena Nueva. Felicito a todos los que apoyan la evangelización por los medios de comunicación, porque hoy se celebra la 58 Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa Francisco ha enviado un mensaje titulado Inteligencia Artificial y Sabiduría del Corazón para una comunicación plenamente humana, advirtiendo de que no solo es importante la tecnología, de la que ha avanzado muchísimo, sino también la sabiduría del corazón y sobre todo aquellos que son reporteros, la veracidad y objetividad e imparcialidad de las noticias. Pues como decía esta mañana, algunos quizás se levantaron antes de tiempo, un día de descanso, debido al fuerte temblor que ha pasado. Sabemos que Guatemala es un país sísmico, que estamos expuestos, pero es un desafío para la ciencia predecir los temblores, como predicen los huracanes. También pues es importante no asustarse más de la cuenta, ¿verdad?, de lo normal, y buscar un lugar más seguro, pero sin querer salir corriendo, bajando gradas, que es lo más peligroso. La ascensión del Señor indica un nuevo modo de presencia del Señor resucitado en la Iglesia y en el mundo. En realidad, cuando celebramos la ascensión del Señor y la lectura de los Hechos de los Apóstoles, cuando pareciera la manera de expresar lo que Jesús se eleva, ¿verdad?, se aleja de la tierra, pensamos que Él nos ha abandonado, pero no es así, no se aleja de nosotros, porque su promesa se cumple cuando dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin de los tiempos. Y los apóstoles son enviados como mensajeros de la presencia y acción liberadora del resucitado. Es verdad que el Evangelio de San Lucas, y San Lucas es quien da testimonio de los 40 días después de la resurrección de Jesús, que Él se apareció en diferentes oportunidades a sus apóstoles y les dio las últimas enseñanzas que se recogen en los capítulos 13 al 17 de San Juan, para que los apóstoles continúen la misión evangelizadora iniciada por Jesús, guiados por la fuerza del Espíritu Santo, que va a ser esa nueva presencia de Jesús con nosotros. Lo importante es que de eso también viene la misión, pregonar la buena noticia a toda criatura, es decir, anunciar y predicar que Dios nos ama y quiere la salvación para todos nosotros. Dios se manifiesta en Jesús y en el Espíritu al servicio de la dicha, del bien, de la felicidad humana.
Jesús, después de su resurrección, ha estado un tiempo con nosotros, con los apóstoles, pero ahora tiene que partir, volver a la casa del Padre, de donde ha venido para cumplir la misión encomendada. Es San Juan, el primer capítulo, quien habla de la preexistencia del Verbo de Jesús, que en un momento determinado se encarna, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. El tiempo de Jesús en la tierra fue corto, sabemos que fueron 33 años, pero dejó una huella grande de luz, de amor, de justicia, de esperanza y de paz por los lugares que pasó. En ningún momento debemos sentirnos solos, porque Él está en comunión con nosotros. El próximo domingo descubriremos cómo Jesús, al ver que los apóstoles estaban desanimados, que se sentían huérfanos y desamparados, les sigue acompañando con la fuerza de su Espíritu, con la solemnidad de Pentecostés. Jesús se despide, pero nos deja a nosotros la misión de seguir sus pasos, de ser sembradores de luz, de justicia, de paz, de esperanza y de amor, porque el reino de Dios aún no está en su plenitud. Todo aquel que se convierta es bautizado y asegura su presencia por medio de los signos que acompañarán a los discípulos en la tarea evangelizadora. En su misión por extender el reino, Jesús trae la liberación total. El poder de Jesús resucitado desata las cadenas del pecado e implanta la nueva vida de Dios. En la homilía del jueves, porque la ascensión propiamente es el día jueves, pero por motivos pastorales, porque para nosotros jueves es un día laboral, pues se traslada esta solemnidad al domingo para que todos podamos participar. Pero el jueves dijo el Papa que la ascensión del Señor no es un distanciamiento, una separación, un alejamiento de nosotros, sino que es más bien el cumplimiento de su misión. Jesús bajó a nosotros para hacernos subir hasta el Padre. Se abajó para enaltecernos, siendo de condición divina, dirá Pablo en el himno cristológico de Filipenses, asumió nuestra condición humana sin perder pues la divina. Descendió a las profundidades de la tierra para que el cielo se abriera de par en par sobre nosotros. Él destruyó nuestra muerte para que pudiéramos recibir la vida y para siempre. La liturgia de este ciclo B nos ofrece el relato de la ascensión según el Evangelio de San Marcos. Es el mismo Evangelio que escuchamos el pasado 25 de abril en la fiesta del evangelista San Marcos. Jesús no solo asciende a los cielos, sino que además envía a los 11 a la misión. Una misión que consiste en dar a conocer la buena nueva a toda la creación. Hemos de notar la universalidad de este hecho, expresada en el envío solemne que hace Jesús, como hemos escuchado en el Evangelio. Vayan al mundo entero y proclamen la buena nueva a toda la creación.
La reacción de los destinatarios de esta misión puede ser de aceptación o de rechazo, porque Dios respeta nuestra libertad, pero al final nos va a pedir cuentas. Aceptar el Evangelio conlleva hacerse bautizar, convertirse en discípulo de Jesús y la promesa de la salvación. En este mensaje veo un desafío pastoral para muchos católicos que fuimos bautizados siendo niños gracias a la fe de nuestros padres y padrinos, pero no todos los bautizados perseveran en la iglesia y no han tenido un encuentro personal con Cristo, capaz de transformar y dar sentido cristiano a nuestra vida. A este desafío pastoral responde el Plan Diocesano de Evangelización al proponer los retiros de encuentro con Cristo y las pequeñas comunidades de discípulos misioneros que favorecen la perseverancia, el crecimiento espiritual, un mayor compromiso y testimonio en la Iglesia Católica, como se nos está pidiendo hoy día. San Marcos enumera las señales de la compañía de Jesús para los que creen en Él. Es como todo un programa de liberación y de vida nueva que Él nos ofrece para quienes creen en Él y hacen vida su palabra. Expulsar demonios, hablar lenguas nuevas, agarrar serpientes con las propias manos, el veneno mortal no les hará daño, e imponer las manos a los enfermos para que queden sanos. Vamos a tratar de dar una explicación de lo que pueda significar hoy cada uno de estos gestos liberadores, sanadores de Jesús. La primera señal es expulsar demonios. Eso quiere decir combatir el poder del mal que estrangula la vida, que limita nuestra libertad, que nos asfixia. Es luchar contra los atentados a la vida y dignidad del ser humano, o el rechazo a ser de cada persona. Todo esto impide a la vida dar lo mejor de sí. Hoy necesitamos seguir arrojando demonios, pero con la fuerza de Jesús. En este sentido, el demonio de la división, porque justamente eso, diablo, quiere decir el que divide, el que siembra la cizaña. Expulsar el demonio de la soberbia, de la mentira, de la mezquindad, de la indiferencia, del acomodamiento, de la mundanidad espiritual, como el Papa Francisco nos lo ha recordado en su encíclica sobre la alegría del Evangelio. Y también desterrar de nuestras vidas el demonio que nos hace creer que hacemos el bien cuando lo que hacemos es daño a los demás. Cuando alguien, para justificar sus malas acciones, le da vueltas creyendo que ha hecho algo bueno. La segunda señal es hablar lenguas nuevas. Es comunicarnos con los otros de un modo nuevo. A veces encontramos personas que no las vimos antes, pero es como si las conociésemos de mucho tiempo. Es porque hablamos el mismo lenguaje del amor, del perdón,
de la comprensión que nos hace cercanos y hermanos, hijos y coherederos del reino de Dios. Necesitamos hablar esos lenguajes que lleguen al corazón de las personas, lenguajes que muestren caminos nuevos, que abran puertas y despierten nuevos deseos de vivir. No tenemos que esforzarnos por hablar o querer hablar lenguas extrañas, ¿verdad?, para llamar la atención. Alguien pueda tener un don especial, pero son muy pocas esas personas. Y a veces algunos exageran, creyendo que reciben ese don de lenguas. Lo más importante es el lenguaje del amor, de la reconciliación. La tercera señal es, como dice, agarrarán serpientes en sus manos. Y ahí es como nosotros necesitamos deshacer nudos, desenredar conflictos y desatar complejos que mantienen ocultas o huyendo a las personas bajo fachadas de rabias, caprichos o temores y no alcanzan a ver la luz. La cuarta señal es: si beben un veneno mortal, no serán dañados, no les harán daño. Hay muchas cosas que envenenan la convivencia humana, familiar, social, cristiana. Muchas habladurías que arruinan la relación entre las personas. Quien vive en la presencia de Dios sabe superar esto y no es molestado por este veneno mortífero y no conoce otra cosa que construir la paz, la hermandad y el bienestar de sus hermanos y hermanas. La vivencia del amor verdadero hará que surja una entrega y una gratuidad que son más fuertes que la muerte. Hay, ¿verdad?, palabras venenosas que debemos evitar para no herir más de lo que ya hemos hecho. La quinta señal es: impondrán las manos a los enfermos y quedarán sanos. Hay muchos males y dolencias que claman sanación y podemos orar, aunque sabemos, y es bueno que quede claro, que quienes están autorizados para imponer las manos a los enfermos son los sacerdotes o los obispos y no, ¿verdad?, los laicos. No imponer las manos, se puede orar, por supuesto, por los enfermos, y mucho menos utilizar aceites para ungir a enfermos. Eso no lo pueden hacer los laicos, ni siquiera lo pueden hacer los diáconos, sino solamente los sacerdotes, obispos o el Papa, porque el sacramento de la unción de enfermos está vinculado al sacramento del perdón, de la confesión y al sacramento de la Eucaristía. Y por eso espero que algunos que utilizan aceites o que buscan que uno les bendiga aceites, yo no lo hago, porque no hay que confundir a los enfermos. Hay que orar por ellos, pero también tenemos que reconocer que solo Dios sabe cuál es su voluntad para ese enfermo. Es posible que nuestra oración o la unción de enfermos lo levante del lecho del dolor. Pero si no es esa la bendición de Dios, por más que oremos, pues no se va a sanar. Pero no es que la oración haya sido inútil
infecunda, que Dios no la haya escuchado, sino que tenemos que pedirle al enfermo también que asuma la enfermedad como una cruz, que la sobrelleve con paciencia y que una sus sufrimientos a la pasión de Cristo. Y una persona enferma que vive con paciencia y asume su enfermedad en conformidad con la voluntad de Dios, muchas veces nos da a nosotros ejemplo, testimonio que debemos apreciar y valorar para evitar caer en la desesperación. Por eso necesitamos, si queremos extender nuestras manos a quien tiene miedo, hambre, injusticia, estrechar la mano, sí, del que sufre para infundir valor, abrazar al adversario y transmitir perdón. Eso puede ser formas nuevas, ¿verdad? Pero no de imposición de manos en sentido sacramental, como lo hace el obispo, pues para las confirmaciones, para la ordenación de un diácono o de un presbítero. Lo que más favorece la salud es que la persona se sienta amada, querida, respetada, comprendida, ¿verdad? Hay enfermedades que no solo son efectos pues de la debilidad humana, sino que a veces hay enfermedades que tienen una fuerte carga psicológica cuando no se sienten comprendidos, escuchados, atendidos. El mandato de ir al mundo entero y proclamar el Evangelio a toda la creación nos llena de confianza, porque a través de nosotros Jesús continúa su misión. Nosotros somos ahora los pies de Jesús, como dijo en una ocasión, como dice el profeta Isaías, qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz. Nosotros somos ahora la mano de Jesús cuando ayudamos a un enfermo, a un hermano caído a levantarse. Nosotros somos los ojos de Jesús cuando vemos con ojos de misericordia y de compasión a los demás. Nosotros somos hoy el corazón de Jesús cuando sabemos tener entrañas de compasión, de cercanía a quien necesite de nuestra ayuda o de nuestro consuelo. Anunciar a Cristo resucitado es la misión de todos los que creemos en Él, acción que tiene que brotar de la alegría del querigma, es decir, del primer anuncio o del primer encuentro con Cristo, ya que quien cree en Jesús y lo busca en la oración, en su palabra, en los sacramentos, en la comunidad, poco a poco se transforma en un apóstol misionero. Y cuanto más cultive el encuentro con Jesús, más sentirá el deseo y la necesidad de evangelizar y de imitarlo, tal como lo hicieron los apóstoles y lo siguen haciendo muchos hombres y mujeres de nuestra Iglesia en medio de la humanidad, muchos discípulos misioneros de Jesús. El Papa Pablo VI decía y repetía en una ocasión, un cristiano, podríamos decirlo más específicamente hoy, un católico que no es misionero, no es cristiano, no es católico, verdadero, auténtico. No lo digo yo, lo dijo un papa que ahora es santo, San Pablo VI. Es decir, porque no vive su vocación bautismal,
Y de ahí que tenemos que recordar, especialmente pido a los catequistas que preparan a los jóvenes, adolescentes o adultos para la confirmación, hacer un buen examen de conciencia, una buena revisión de vida para ver cómo hemos vivido nuestro compromiso bautismal, porque el día en que nos bautizamos se nos dijo que era para ser como Cristo, profetas, sacerdotes y reyes. ¿Cómo hemos vivido esa triple misión que se nos regaló el día en que fuimos ungidos con el Santo Crisma? Y al derramarnos el agua por la fuerza del Espíritu, ¿cómo estamos viviendo nuestra condición de hijos de Dios, de hermanos en Cristo Jesús, de templos del Espíritu Santo, de miembros de la familia, la nueva familia del pueblo de Dios que es la Iglesia? Todo eso recibimos el día del bautismo, pero al recibirlo siendo niños fue por la fe de nuestros padres y padrinos, pero no llegamos a tener un verdadero encuentro con Cristo, y de ahí por eso la necesidad ahora de estos retiros de encuentro con Cristo que estamos promoviendo en la diócesis. Que en este año de la oración, desde el tercer domingo del tiempo ordinario, a finales de enero, el domingo de la Palabra de Dios, el Papa Francisco inauguró el año de oración en preparación al jubileo del próximo año 2025, peregrinos de la esperanza. Y es importante pues que especialmente en estos últimos 2 domingos de este tiempo de Pascua, y que son fuertes, de la Ascensión del Señor y de Pentecostés, recuperemos la importancia de la vida de oración en nuestra vida cristiana, que al elevar nuestras mentes y corazones al Señor, con los pies bien puestos en la tierra, podamos de verdad reconocer las maravillas de Dios, podamos reconocer su grandeza, su misericordia, su perdón, y podamos vivir mejor nuestra condición de discípulos misioneros apasionados por Jesús y su Evangelio. Que así sea.